noches, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches, Tino, ¿cómo le va? Muy bien, compañero Ricardo. ¿Usted cómo anda? Bien, perfecto, bárbaro. Excelente. Buenas noches a Bueno, los compañeros también. llegaron ahí varios compañeros sobre el final. Al principio pensé que iba a ser una mateada casi íntima porque éramos 4 o 5 nomás. Bueno, hoy es el momento de tener el séptimo encuentro de Doctrina para Todos, eh, que es políticamente soberanos, si mal no comprendí la última vez que tuve una confusión con el Creo que temario. sí, creo que sí. Excelente, Políticamente soberanos, sí, excelente. exacto. Y les recuerdo a todos los compañeros y compañeras, los que están en este encuentro acá participando y también a los que nos van a ver después a través de las distintas redes, que bueno, esto es un proyecto que dimos en llamar Volver a Perón, que lo estamos encarando con las bases peronistas, que es la página, el grupo de Facebook del compañero Ricardo Boglino, que es quien nos trae la palabra del general acá todos los martes, y al cual le estamos muy agradecidos. Y desde la agrupación peronista 17 de octubre del Bolsón, de Río Negro, Argentina, a la cual pertenecemos eh, los compañeros de acá, que estamos acá del Bolsón. Esto está saliendo en vivo por Facebook Live. Nos encontramos a través de Google Meet y luego después una pequeña editada a este encuentro. Lo que hacemos es subirlo a YouTube y a ebooks en forma de podcast. Así que bueno, compañero, hay varias opciones para acceder a la palabra del general, ¿no? Así que, compañero Ricardo, si a vos te parece, comenzamos nomás. Bien, Tino. Sí, el que no accede o no la conoce es porque no quiere, realmente está todo disponible, ¿no? Por lo menos por nuestra parte. Le hago un comentario. La semana pasada hablábamos sobre, justamente antes de comenzar nuestro encuentro, así de, digamos, de lectura, estuvimos hablando sobre el tema de la memoria, ¿no? Los argentinos que a veces nos parece. Justamente hoy me llega un cartelito, creo que lo compartí con usted, sobre la fiebre amarilla, que fue en el año 66, un año que yo tenía un año de edad en esa época, y me acuerdo no, mi madre me contaba de que viajamos a la provincia de Corrientes de avión y tuvimos que vacunarnos porque no nos permitían salir de Buenos Aires si no estaba vacunado. ¿Eh? Y fue bueno, y la tapa de la revista, que no me acuerdo el nombre, decía, estamos en libertad, etcétera, el país al borde de una catástrofe con el tema de la fiebre amarilla, y justamente el viejito bueno, el presidente Ilia, era en ese momento el presidente de la República. Así que bueno. Eh, Otro comentario quiero, antes de comenzar, estoy trabajando en el segundo tomo de la compilación de discursos del general Perón de 1944, y hoy me deparé, bueno, todos los discursos son maravillosos, pero hoy me deparé con dos, que uno tiene que ver con, aquí extracté una parte para leerles, para compartir con ustedes, que es un discurso que él pronuncia el día 9 de septiembre del 44. Recordemos que el día 15 de enero del 44 se produce el terremoto de San Juan, Uh -huh. que estuve investigando, tuvo 7 grados en la escala Richter. O sea, es mucho Importantísimo. hoy, sí, es mucho hoy, imagínense en aquella época que la arquitectura, etcétera, era bien diferente de hoy en día. Bueno, según la información que recabé, eran 7 grados en la escala Richter. ¿Eh? Así que de importancia. Y hay un discurso, es dos o tres partes que conseguí extractar aquí el discurso para compartirlas, que está en el segundo tomo de ese trabajo, que dice lo siguiente: el 9 de septiembre del 44, dice, en la concentración obrera del Parque de Mayo está la capital de San Juan, la capital homónima, ¿no? Bueno, dice así: la Secretaría de Trabajo y Previsión nació cuando San Juan era destruida. Nosotros movilizamos espiritualmente a los argentinos mediante la consigna que hemos establecido y por la que luchamos día y noche, incansablemente, para realizar lo que será un verdadero milagro, la unión de todos los argentinos, sin divisiones ni banderías,
que empequeñecen la patria en lugar de engrandecerla. Ya estábamos hablando sobre los sectarismos de algunos. Para los argentinos, la patria es una sola y debe tener un solo cerebro, un solo sistema nervioso, un solo corazón, que va a vibrar toda, aun cuando sufra uno solo de sus hijos. En el lugar más apartado de sus confines por la injusticia de los tiempos o la adversidad. Solo así seremos argentinos y cristianos, grandes en nuestras más antiguas instituciones, por cuya defensa hemos de salir una y mil veces a la calle, para morir si es preciso, pero salvando lo que es nuestro, pero salvando lo que en nuestro país hay de noble en sus virtudes, que son las únicas eternas, pese a que, para algún espíritu egoísta, la riqueza material o las riquezas materiales ocupan el primer plano. Cuando los argentinos hayamos llegado a tener el convencimiento de que no hay patria ni destino grande hasta que el más insignificante y humilde de sus miembros no se sienta un piñón indispensable de la enorme rueda que es la patria, no seremos grandes. El más poderoso, mientras tanto, tendrá que aprender a sentir la tristeza de comprobar que sufre más el humilde. Entonces estaremos a la altura de merecer bien de Dios, porque seremos virtuosos. El mundo del futuro será solamente de los que posean las virtudes que Dios inspiró como norte de la vida de los hombres. Bueno, es un pedacito del discurso que lo encontré fantástico, como todos los discursos en general, para compartirlos. Hoy estaba trabajando en eso y quería compartir con los compañeros. Viene de 10 por el tema de la grieta, ¿no? De cómo el peronismo Sí. nunca fortaleció una grieta, al contrario, siempre No. el planteo de unidad Buscó la unión. es fundamental. Y sí, es fundamental para salir para adelante. Quienes nos quieren mantener en el pasado, quienes nos quieren mantener encadenados, son los que dividen para poder hacernos débiles, ¿no? De otra forma, seremos invencibles. Pero lo dijo acá cuando estuvo en Río de Janeiro, dijo, unidos seremos invencibles, separados, indefendibles. Lo dijo claramente, ¿no? Cuando venía por el tema, se estaba planteando el tema del ABC y todo lo demás. Y ahora que habló de Brasil, hay un discurso que tal vez lo traiga la semana que viene, que es del general Piñera en Buenos Aires, junto a un grupo de periodistas y de figuras del gobierno de Brasil, donde participa el director de trabajo, que sería, digamos, el paralelo de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la época. Esto fue también en 1944. El que estuvo en Buenos Aires fue el doctor Luis Augusto de Rego Monteiro, que era en ese momento el titular de esa cartera, y en la época del gobierno justamente del presidente Getúlio Vargas. Así que, bueno, la semana que viene tal vez traiga alguna parte de ese discurso. Excelente. Porque lo vayan saboreando. Pero lo del terremoto de San Juan, sabía que era fuerte, pero 7 grados para aquella época, hoy es mucho, para aquella época ha sido tremendo, ¿no? Sí, bueno, así fue que dejó ruinas. No dejó nada. Sí, dejó ruinas. Realmente, por las fotografías que uno puede ver. Y lo de la revista, bueno, si lo quiere después compartir con los compañeros para que lo vean, mire, no tiene desperdicio, veo que no tiene desperdicio. Le voy a enviar, cuando termine el encuentro, le voy a enviar a los compañeros la tapa de la revista. Sí, la revista Panorama, me parece que era. Revista Panorama. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema políticamente soberanos. Políticamente soberanos. Pensé que voy a poner un libro abajo para apoyarlo mejor. Bueno. Dice aquí, ¿desde cuándo somos políticamente soberanos? Pregunta. En el preámbulo de la Constitución Justicialista, la Convención Peronista de 1949 solo quiso añadir 2 o 3 conceptos fundamentales: de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo? ¿No éramos ya desde 1816 una nación políticamente soberana? ¿O desde 1810?
o desde 1813? ¿Por qué recién en 1949 y no en 1853 pudimos decir que ratificamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación políticamente soberana? Estas preguntas nos llevan como de la mano al tema que es sin duda fecundo en sugerencias. Cuando una nación es políticamente soberana, una nación es políticamente soberana cuando su pueblo puede elegir y elige sus propios gobernantes. La definición, sin duda, me quedé preso acá, ahora sí. La definición es sin duda útil, pero ya veremos luego que es incompleta, sin embargo, y necesitará después un agregado. Ahora veremos nuestra realidad histórica. ¿Cuándo el pueblo argentino eligió sus propios gobernantes? Por de pronto, hasta la ley Sáenz Peña, no hubo prácticamente elecciones, ya que las que pudieron tomarse como tales eran simplemente remedos del acto democrático que hoy llamamos elecciones. Ni siquiera los convencionales de 1853 fueron elegidos por el pueblo de las provincias. O sea, ya venía la cosa media con las cartas marcadas. Es que el pueblo de aquellos tiempos no podía elegir. No podía elegir entre comillas, ¿no? Frente a su voluntad se levantaban como barreras infranqueables su propia incultura cívica, el caudillo que fomentaba aquella incultura, la desorganización nacional, etc. Ahí de nuevo hablamos del caudillo, ¿no? Como una figura nefasta. Lo cierto es que el pueblo empezó a poder elegir a sus gobernantes desde Sáenz Peña para acá. Recordemos que esto es de los años 50, estamos en 51, 52 ahora. Poder elegir y elegir. Pero poder elegir no es elegir. Poder elegir en 1940, 1942, y sin embargo no eligió, desde que la voluntad política del pueblo fue burlada por el fraude patriótico. Poder elegir el pueblo cuando lo hicieron votar por los presidentes, abogados de empresas extranjeras, abogados con título y sin título, pero no eligió. Desde la voluntad política del pueblo debía limitarse a votar por quienes previamente habían sido elegidos por la voluntad económica del capitalismo extranjero. Ni aquella ni esta eran situaciones propias de una nación políticamente soberana. El pueblo no tenía en el gobierno a los hombres que quería. Gobernantes del pueblo y gobierno del pueblo. Tampoco fue Irigoyen un gobierno del pueblo. Es tiempo ya de decirlo. Fue sin duda un hombre del pueblo, un hombre a quien el pueblo honró con su cariño y eligió presidente de la República 2 veces. Pero una cosa es ser presidente de la República y otra cosa es ser gobierno. O sea, muchas veces llega al gobierno sin el poder. Perón tenía el gobierno y el poder. Actualmente, desde el 83 para acá, todos llegan al gobierno, pero el poder está en otras manos. Irigoyen fue república y como tal gobernante del pueblo que pudo elegirlo, y lo eligió, ejerciendo la plenitud de su soberanía política. Pero no fue gobierno del pueblo, desde que la voluntad de soberanía con que Irigoyen quiso resolver los problemas del Estado se enfrentó con las barreras inquebrantables para su gobierno de los compromisos y las ataduras económicas que no pudo vencer y no venció. Lo venció a él. 2 momentos oportunos para romper cadenas. A Irigoyen, como a Perón, le tocó gobernar en la posguerra. Los fenómenos económicos de la posguerra del 14 al 18 fueron similares, casi idénticos, a los de esta posguerra. Hambre, inflación, desvalorización de la moneda,
Y como en 1945, en 1918, la República era así el único país indemne de toda destrucción bélica. O sea, el granero estaba a salvo. Teníamos que producir comida para ellos. Perón aprovechó la posguerra que le tocó a él. Proclamó y realizó la independencia económica. Irigoyen quiso realizarla, pero no pudo. No tuvo en su gobierno quien le ayudase. Demasiado cerca de él estaban los abogados de Bungibor, Dreyfus, de los ferrocarriles ingleses, de los teléfonos norteamericanos, de los reaseguros canadienses, del gas, de los puertos ingleses. Demasiado cerca de él, demasiado bien protegidos. Estaban los financistas que habían puesto la moneda argentina en manos de los bancos extranjeros. Recordemos que antes no teníamos Banco Central. Antes de la llegada de Perón al poder no teníamos Banco Central. Por lo tanto, pero ese hombre elegido por el pueblo no fue gobierno del pueblo, desde que no pudo romper el círculo de la opresión económica que sometía al país. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, una cosa para repetir? Está clarísimo. Y a ver, compañeros, compañeras, ¿alguien tiene alguna consulta? En el chat está tranquilo. Oh, parece que va todo en orden, ¿eh? Bueno, la soberanía política de Perón. Es eso, en eso reside la diferencia fundamental entre la nación políticamente soberana de Perón y la nación políticamente soberana de antes. La soberanía política de Perón no es relativa, sino absoluta. No se reduce a que el pueblo pueda elegir un hombre, sino que además ese hombre puede hacer lo que el pueblo quiere, aunque no sea precisamente lo que le guste a Wall Street o a la City. Lo que decía Perón, que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, ¿no? Para hacer la primera parte, para hacer la primera parte, basta que el pueblo vote libremente a un hombre, o sea, elección, se llega al poder. Para la segunda, se necesita que ese hombre constituya un verdadero gobierno del país, o sea, que tenga el poder en la mano. Antes no podían ser gobierno. Ahora ya podemos dar una definición completa. Una nación es políticamente soberana cuando su pueblo puede elegir y elige a sus gobernantes y estos gobiernan haciendo lo que el pueblo quiere. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Tuvimos este gobierno, eran gobiernos del pueblo los que podían aumentar, no podían aumentar ni un centavo los jornales del pueblo argentino porque se enojaban los magnatas del capitalismo internacional. Eran gobiernos del pueblo los que en plena crisis económica no podían emitir un solo peso porque la moneda la manejaban los gerentes de los bancos extranjeros, cuando el Banco de la Nación era apenas un pequeño banco más al servicio de los intereses capitalistas. Era gobierno del pueblo los que no podían impedir que vendieran al extranjero trigo y carne que no podían comer los argentinos y que se vendiesen en Londres a precios inferiores a los que debían pagar los peones del campo que producían trigo y carne. El círculo económico nos impidió tener gobierno propio hasta la hora definitiva de Perón. La de antes era una soberanía política limitada por el círculo económico. La de Perón es soberanía política absoluta. Braden fue un símbolo. El grito de libertad política fue dado por Perón cuando definió el gran dilema del pueblo: Braden o Perón. Porque Braden fue el último personero de la opresión económica. Perdió Braden y sobre su derrota Perón destruyó todos los anillos de la cadena económica que nos ataba a los monopolios del capitalismo. Desde 1810 hasta Perón. Por eso nosotros los peronistas afirmamos que la República Argentina fue políticamente soberana a medida que Perón realizó su independencia económica. No desdeñamos
ni desconocemos todo cuanto hicieron por la libertad de la República nuestros mayores de 1810 en adelante. Pero nadie podrá negarnos el derecho que tenemos de decir que todo cuanto ellos hicieron, si no hubiese venido Perón a romper las cadenas de la opresión económica, hubiese valido solo como la hermosa página de una historia que leeríamos con la amargura con que se recuerdan las glorias en la hora de aprobio. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí el compañero Fernando quiere hacer una consulta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Fernando. Gracias por la palabra. No, quería preguntarle si hay ahí algunas citas de Perón o la lectura es de otra cuestión. Bueno, perfecto. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, perfecto. Sabemos que Perón era el presidente de la República en ese entonces y también escribía para el diario Democracia. En el diario Democracia tenía una sección. Una sección, sí, que escribía con el seudónimo de Descartes. Claro. Política y estrategia Descartes. Esta sección de Doctrina para Todos, es también escrita por Perón, porque si analizamos la terminología, los que más o menos conocemos, a Perón un poco como él escribía, se ve que la letra es la pluma es del general Perón. O sea que él habla en tercera persona en este espacio. Entonces, este espacio, recordemos que era de la editorial Mundo Peronista. Excelente. Entonces, esto se escribió bajo el seudónimo de Descartes, ¿cierto? No, Descartes fue el que escribió, fue el diario Democracia. Escribía con el ¿cómo es? Seudónimo. El seudónimo de Descartes. Y en esta sección de Doctrina para Todos, firmaba como el justicialista. Firmaba bien. Como el justicialista. Perfecto. ¿Entendió? Esta sección de Doctrina para Todos. Pero si analizamos, leemos un poco a Perón, digamos, los libros que están firmados por Perón. Ustedes me preguntaban, ¿cuántos libros escribió Perón? Y muchísimos, directa e indirectamente. Porque los que escribió directamente los conocemos. Hay muchísimo material que Perón no escribía directamente, sino que era publicado con seudónimos. Y uno de los casos es ese, porque si analizamos cuando Perón habla, por ejemplo, ese término nos lleva de la mano una serie de terminologías que se utilizan en los artículos, uno perfectamente identifica con la pluma de general. Perfecto, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo estaba esperando esa pregunta hace tiempo, porque como a veces habla en tercera persona, digo, a ver si alguien se da cuenta y hace esa pregunta, pero hasta ahora no había hecho nadie. Me la hicieron en privado esa pregunta a un compañero, pero ahora salió en público. Perfecto. Y esto entonces, Doctrina para Todos, está basado en los escritos del justicialista, sería, bajo el seudónimo. Claro, el que firmaba era el justicialista firmaba. Yo en la semana voy a conseguir, le voy a traer los tengo por acá en la biblioteca en algún lado, tengo los originales acá, y les voy a mostrar la firma. Y esto lo publicaban en Un Mundo Peronista, en la revista. La editorial Mundo Peronista publicaba estos artículos. Perfecto. Que fue del 51 al 55. Perfecto. También escribía Eva Perón. Hay un material que estoy trabajando, compilando también, que de Eva Perón, a través de la editorial Mundo Peronista. ¿Y también tenía un seudónimo? Sí. No, que yo sepa no. Todo lo que está en la editorial Mundo Peronista aparecía como con el nombre de Eva Perón. Lo que pasa es que Eva Perón no tenía cargo en el gobierno. Claro. El general tenía un cargo, obviamente, de presidente, ¿no? Entonces, ahora, el resto del material, los discursos del año 44 y todo demás material,
ese material sí, ese material está firmado por el general porque son discursos protocolares, de actos oficiales, etcétera. Está clarísimo, sí. Pero esta Aparte, es una cosa medio indirecta es. no, y aparte que el general cuando hace el análisis debería hablar de sí mismo, que no queda bien hacer un análisis. Claro, y yo el otro día cuando hay una parte que justo entró Luciano y comentando que habla sobre una parte bíblica, yo le comenté a Luciano en privado, le comenté, menos mal que no saltó de haberse comentado de que haber colocado el término completo, la frase completa bíblica, porque quedaba como que el general se estaba comparando a Dios. Por eso no fue publicada. Si uno lo analiza, se da cuenta. Hasta lo comentaba con mi señora. Y me dice, no, si lo hubiese publicado, seguramente se hubiese querido comparar con Dios, obviamente, y no quedaba bien. Por eso se parte de ese. No sé si Luciano está hoy entre extrañamente nosotros. Lucho no se conectó, ni en realidad el comentario que nos había hecho era que se iba a conectar hoy, así que ha surgido algún problema imprevisto menor. Sí, la cita bíblica, no sé dónde está ahora, pero la cita bíblica, y no me acuerdo bien cómo era el tema, pero si uno la busca entera en la Biblia, la cita aparece, yo no estaré entre ustedes, y justamente da a entender como que se estaría comparando con Dios, ¿no? Pero la cita es perfecta porque encaja con él, porque él no va tampoco a estar entre nosotros. Claro. Entonces. Está bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, compañeros, compañeras, acá el chat está... No sean tímidos, aparezcan. No, estamos tranquilos, Bueno. Vamos a leer un artículo cortito que se llama Oligarquismo y Oligarquía. Bueno. Dice, hace algún tiempo... Está bueno, en una serie de 3 artículos publicados en Democracia y que titulamos La revolución de los 3 tanques, hicimos el análisis de un viejo problema nacional, el oligarquismo. Denominamos así al espíritu de las fuerzas o de los hombres que se ponen a la ascensión del pueblo, que se oponen a la ascensión del pueblo, a su plena dignidad y soberanía por el camino de la justicia y de la libertad. Sobrepasada la elección del 11 de noviembre y enfrentando ya el movimiento peronista un próximo periodo constitucional de gobierno, creemos que es conveniente volver sobre el tema cuya trascendencia es fundamental. El problema del oligarquismo no es propio de nuestro tiempo ni de nuestro país. ¿Acaso haya nacido con la humanidad misma, desde que la historia universal no es, en síntesis, otra cosa que el encuentro permanente de las masas y los pueblos con el reducido sector de los pequeños círculos en que en todos los países y en todos los tiempos han querido siempre tener derecho al monopolio del poder y del privilegio? Pero no corren tiempos en que se pueda hacer largas referencias históricas. La vida contemporánea nos urge con una apremiante realidad cuyos problemas debemos resolver sobre la marcha, so pena de caer envueltos en su turbellino. Por eso no analizaremos el problema del oligarquismo como problema universal, sino como hecho nacional. Ello nos permitirá poner ejemplos por todos conocidos y extraer consecuencias de innegable utilidad práctica. No es lo mismo oligarquismo que oligarquía. Oligarquía es, para nosotros, un grupo de familias, por lo general ricas, a veces solamente tradicionales, que ejercitaron durante muchos años el gobierno político del país en forma directa o indirecta. El oligarquismo, en cambio, es un espíritu social opuesto, por esencia, al espíritu del pueblo. El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar. Se puede sentir
pensar y actuar como oligarca sin pertenecer a la oligarquía. Pero estos casos especiales consideramos conveniente incorporar a nuestro léxico político una palabra acaso nueva, pero exacta: oligarquista, debiéndose definir a quien siente y actúa como tal con espíritu oligarca. Del mismo modo, es el justicialista, que siente, piensa y actúa con espíritu justicial. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso, del tema de la palabra justicialismo, ¿no? También se puede ser oligarca sin ser oligarquista, cuando perteneciendo al grupo mencionado de familias, por lo general ricas, o a veces solamente tradicionales, con pretensiones de clase enriquecida, sea el pueblo, echando por la borda toda manera de sentir, pensar y actuar contraria a dicho espíritu. Por eso sí, da también el caso de hombres del pueblo, acaso demasiado numerosos, que merecen tener 2 o 3 apellidos, y el de algunos hombres, por cierto escasos, que han venido del seno de la oligarquía a abrazar la causa del pueblo con encomiable sinceridad. El movimiento peronista, que ha decidido, por inspiración de su líder y por la voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos, vencer al oligarquismo a fin de que el triunfo del pueblo y de su espíritu sea definitivo y permanente. Tiene necesidad de apreciar debidamente la situación real de sus oponentes. Es necesario estar en claro sobre los siguientes puntos. ¿Dónde está el enemigo? Vale decir, ¿dónde hay oligarquismo? ¿Dónde es fuerte y dónde es débil? ¿Cómo se mueve? Para saber después cómo enfrentarlo y aniquilarlo. El dilema es definitivo. El país no tiene otras soluciones posibles que el justicialismo y el oligarquismo. El justicialismo, que implica la victoria del espíritu popular, del pueblo mismo, de los no privilegiados. Y el oligarquismo, que importa el regreso al gobierno de los que se dicen privilegiados. Este es el planteo. Se impone pensar en él sin prejuicio de ninguna clase, porque es de los planteos que exigen decisión. El tema cómo se define el tema de oligarquía y oligarquismo. Acá la compañera Mirta Mazzini comenta que no lo era. Ahora en cualquier chat encontrás oligarcas, entre paréntesis de bolsillo, devenidos en defensores de los pies que los patean. Votaron a Macri y a Bolsonaro. Es un tema para tratar urgente en nuestros países. El tema de esto de los del espíritu oligarca cuando uno no pertenece a la oligarquía, ¿no? Es claro, es que la oligarquía, yo creo que la oligarquía es muy inteligente en el sentido de que ellos, en cierto modo, hacen pensar al menos favorecido que van a ser en algún momento parte de esa casta. Y en realidad nunca van a ser parte. Cuando la oligarquía llega al poder, lo primero que hace es patearlos y someterlos y colocarlos en su lugar a los que ellos desprecian, que es la clase media, que la empujan para la miserabilidad. Porque en la época antes de Perón, ¿quién creó la clase media? Fue Perón. Entonces, antes existían los pobres y los ricos. Claro. O sea, 5 o 10% de la población contra el 90-95% de los otros miserables. Entonces ellos hacen eso, quieren ser populares o se muestran populares para decir, bueno, vos también podés. Cuando llega la hora, obviamente no, eso no sucede, porque no va a dividir la torta, pues son egoístas. Ahí la compañera Mirta agrega, son la clase media alta que jamás llegarán a la alta sociedad.
y como tal Claro. funcionan. Sí, 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 sí. Sí, claro. Es lo que hablaba Jaureche también, ¿no? El medio pelo, todo eso que decía Jaureche. ¿Querés agregarlo eso? O como decía mi viejo, el piojo resucitado. Ahí ¿Se cortó? Fernando dice que no está seguro de esos conceptos, que desarrolles la idea, pero la idea es esa, ¿no, compañero Ricardo? ¿Cómo así? No entendí. Fernando, Perdón. ¿querés comunicar la duda que tenés? Buenas noches, de vuelta. No, gracias. Ujú. Quería saber si ya termina ahí el artículo o... Porque a El mí, artículo termina ahí, o sinceramente, sea, me... son dos. Sí, Perdón, puede hablar. sí, sí, diga. No, son dos artículos que hemos leído. El primero, que el que he citado Roberto, y el segundo, que era sobre, perdón, aquí, ¿cuál era el primer artículo que habíamos citado? Era, el segundo que Soberanía. leímos era oligarquismo y oligarquía, ¿eh? Oligarquismo y oligarquía, y el Políticamente políticamente soberano. soberano, que era el que estábamos hablando. Sí. Políticamente soberano, No, exactamente. el de oligarquía y el de oligarquismo. Sí. A mí, sinceramente, no me quedó claro. No, no me queda claro Ujú. ni la oligarquía, No, esta diferencia que hace de oligarquismo. Entiendo más o ujú. menos la idea, pero bueno, por ejemplo, si se pudiera precisar la oligarquía, ¿sí? Bueno, Dice grupo de perfecto, vamos a ver. familias, a Sí. veces ricas, pero bueno, No, porque lo que dice el general ahí, en cierta forma, lo que pasa es que aquí está entre comillas, cuando dice a familias ricas y a veces no ricas, portadoras de sí, apellidos, también se sí, dice en sí, su momento, que en realidad, entendió, le dan el carterazo, como se dice acá en Brasil, le dan con la chapa, ¿no? Y en realidad de repente están muertos de hambre, ¿no? Pero mantienen la pose. Pero igual no dejan de ser oligarquía porque, digamos, tiene un concepto de la sociedad, porque ellos viven en la sociedad, donde digamos, el otro 80-90% de la población no tiene espacio. Entonces, eso es oligarca. Ahora, después está aquel individuo que pretende ir trepando, digamos, por decirlo de alguna forma, para llegar a una altura de, digamos, oprimir a sus, digamos, a sus pares. ¿Eh? La misma cosa es que usted tiene 10 empleados en un taller y a uno de ellos le dice que es capataz. Y bueno, ese es peor que el dueño, tal vez, porque salió del pueblo y se cree que es patrón. ¿Entendió? Esos son los peores que todavía que el propio oligarca. Porque el oligarca es oligarca. Ahora, el tipo que se siente a más o quiere ser más para oprimir, ese es peor todavía que el oligarca. Y el oligarquismo, como dice aquí, es una forma digamos, de sentimiento que abarca a muchos hombres, sean con dinero o sean sin dinero. ¿Eh? Vamos a ver aquí. El oligarquismo, dice aquí, ¿ven? El problema del oligarquismo no es propio de nuestro tiempo. Bueno, eso, a ver, déjeme ver por acá que estaba. Mmm, encontré donde que estaba el tema que hablaba justamente. ¿Ves? Aquí dice, la oligarquía es para nosotros un grupo de familias por lo general ricas y a veces, no son, y a veces solamente tradicionales. Con eso quiere decir que a veces tienen el nombre pero no están fundidas, etcétera. Que ejercieron durante muchos años el gobierno político del país de forma directa o indirecta. El oligarquismo, en cambio, es un cierto espíritu social opuesto por esencia al espíritu del pueblo. O sea, es un tipo que no es oligarca, pero es un tipo que desprecia al pueblo, desprecia de dónde viene él. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Y después también el oligarca tiene una pertenencia, tiene una raíz cultural, digamos, que Exacto. con la cual todo su accionar tiene hay una línea, Uh-huh. digamos, una coherencia. En cambio, cuando uno viene, como en nuestro caso, del pueblo trabajador,
Cuando vos querés llegar a la oligarquía y creés que vas a pertenecer en algún momento, cuando en realidad eso no va a pasar jamás, porque nunca, justamente nunca. la No identidad tiene del oligarca... ni apellido, no tiene nada. Exactamente, y Exacto, eso no va a no cambiar, tiene apellido, no tiene nada. más allá de la situación Exacto. económica Acá o de las acciones que tengas. Exacto, te pueden aceptar, de repente, Sí, porque no de sos repente el útil. oligarca está claro, está sin dinero en el bolsillo y se asocia con algún otro, o casa a la hija, casa a la hija con un tipo de eso, y el tipo sube, pero nunca va a ser uno de ellos. Dice aquí, el oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar. No pesa tener el dinero, es como el tipo siente. El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar. Hay tipos que son peores que el propio oligarca. Sí. Ahí el compañero Matías creo que quería hacer un comentario. Claro. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo anda, compañero? Bienvenido. Buenas Me he noches. asustado y por eso no he hecho un comentario anteriormente. Yo, justamente eso era lo que quería comentar. O sea, yo entiendo que la oligarquía se refiere a Schumpeter, que es un politólogo, cuando empieza a hablar de los tipos de democracia, habla de la democracia de los notables, que eran estas democracias cerradas en las cuales votaban cualquier persona, que eran todos de familias ricas, que generalmente manejaban los ¿cómo se llama esto? Los caminos de los países, y después se pasa a la democracia partidaria, y hoy en día, bueno, estamos en otro estadio. Pero yo deduzco o asocio a la oligarquía con justamente esas familias de notables, entre comillas. Y Sí. el oligarquismo justamente con este sentimiento de tratar de pertenecer y no identificarse justamente con el pueblo, pero tampoco estar como en el limbo, ¿no? Porque no sé, Exacto. no, en la situación económica, no sé, porque esto también lo asocio con lo que hablamos en el anterior encuentro, que una persona puede llegar a tener mucho dinero, pero puede pertenecer al pueblo, pero una persona puede no tener ni un peso y ser un oligarquista. Ahí sería como, Sí. este debería ser este segmento de personas que no, digamos que lo que adolece, a diferencia del oligarca, es o la situación de no tener una situación económica tan buena, o de no ser rico, o de no tener un nombre. O sea, creo que esa es la diferencia. Sí, y le digo más, le voy a colocar, Sí. si me permite, un ejemplo. Yo eso lo he vivido cuando yo vivía en Buenos Aires, trabajaba en una empresa italiana, y teníamos gente que trabajaba para nosotros, que colocaba, era una empresa que fabricábamos ventiladores industriales. Entonces, cuando precisábamos instalar tuberías para colocar aire a presión, contratábamos una empresa que hacía ese trabajo para nosotros. Y bueno, el tipo que era el dueño de esa empresa tenía 10 empleados paraguayos, en negro, porque no contrataba argentinos, porque decía que los argentinos eran vagos y sinvergüenza, entre otros calificativos que no voy a repetir acá porque hay damas presentes. Y él contrataba paraguayos porque eran más baratos y además no reclamaban, comían en el taller, no le pedían nada, y encima medio como los tenía amenazados porque eran extranjeros ilegales. Te hablo estos estoy hablando del 90 más o menos, en la época de Menem, en esa época. Y el tipo era peor que la empresa, porque la empresa es una empresa gigante, etcétera, que sabemos cómo piensan las empresas multinacionales. Ahora, ese tipo no era una empresa, era un taller que trabajaba por una empresa multinacional, y el tipo era peor que el presidente de la empresa, que entre comillas, o si uno quiere resaltarlo, después de muchos años me vine a enterar que hacían parte de la propaganda 2. Y fíjense la diferencia, el presidente de la empresa, que se llamaba Nochivelli, que hacía parte de la propaganda 2 de la masonería, era un tipo mucho más flexible en su visión que este hombre, que era un tipo que tenía, como decía él, 15 negros paraguas trabajando en la empresa, ¿no?
Ahí, Así que ese era un de esos tipos. ahí el compañero Fernando quiere hacer una consulta. Sí, gracias por la palabra. Sí, porque, a ver, hay cuestiones que leyó de las palabras de Perón que no termino de entender. Por ejemplo, que me hacen ruido. Por ejemplo, me pareció que en un momento, en un pasaje, dice algo así como que el oligarquismo es el enemigo y hay que aniquilarlo. Es una La pregunta. forma de aniquilarlo, porque estaba entre nosotros. Porque los oligarcas, nosotros sabemos quiénes son, los oligarcas. Tenemos que identificar, ¿qué dice así? Es necesario estar en claro sobre los siguientes puntos. ¿Dónde está el enemigo? Vale decir, ¿dónde hay oligarquismo? ¿Dónde es fuerte y dónde es débil? ¿Cómo se mueve? Para saber después cómo enfrentarlo y aniquilarlo. No olvidemos la situación que vivíamos en esa época, ¿no? Que, bueno, si hoy Perón no tuviera el poder, sería lo mismo. Sería la misma situación, ¿no? Porque con lo que vivimos, realmente, o como fue en los 70, recordemos que lo que pasó en los 70, que Perón tuvo que ser duro con los subversivos y todo lo demás. Entonces, hay cosas que uno no puede tener, digamos así, dos formas de tratarlo. Hay que ser terminante, no es decir, mire, está con un cáncer y le doy una aspirina para que se le baje la fiebre. No, hay que operarlo y cortarle la pierna si es necesario, para que el tipo se salve. Entonces aquí a veces hay que ir a cirugía mayor. Y en ese momento, Perón decía lo siguiente, decía, el movimiento peronista, que ha decidido, por inspiración de su líder y por la voluntad de inmensa mayoría de los argentinos, vencer al oligarquismo, porque había mucha gente que estaba entre el propio peronismo, que estaba dentro del peronismo con ese espíritu, que eso es lo peor. Por eso Eva Perón también habla sobre ese tema, que hay gente que entre nosotros decía que son peores que el propio enemigo. ¿Bien? Vencer al... Bueno, vamos a repetir nuevamente, el movimiento peronista que ha decidido, por inspiración de su líder y por voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos, vencer al oligarquismo a fin de que el triunfo del pueblo y de su espíritu sea definitivo y permanente. Tiene necesidad de apreciar debidamente la situación real de sus oponentes. Ahí viene otra parte. Es necesario estar en claro sobre los siguientes puntos. ¿Dónde está el enemigo? Vale decir, ¿dónde hay oligarquismo? ¿Dónde es fuerte y dónde es débil? ¿Cómo se mueve? Para después poder enfrentarlo y aniquilarlo. Cuando habla de aniquilarlo, vamos a entender que no se está refiriendo a la aniquilación física del individuo, sino a aniquilarlo políticamente. No estamos hablando de aniquilar al tipo físicamente, ¿no? Sí. El dilema es definitivo. El país no tiene otras soluciones posibles que el justicialismo o el oligarquismo. El justicialismo, que implica la victoria del espíritu popular, del pueblo mismo, de los no privilegiados. O el oligarquismo, que importa el regreso al gobierno de los que se decían privilegiados. Este es el planteo. Se impone pensar en él sin prejuicio de ninguna clase, porque es de los planteos que exigen decisión. O sea, por esto ya hemos visto cómo el general Perón pensaba al respecto del análisis, ¿no? Ahí que había que entender, analizar para resolver. Fernando, adelante, Fernando, perdón. Sí, igual le digo, compañero, no me cierra mucho. Esto lo voy a pensar después porque no me hace ruido, no tampoco me sé si estoy de acuerdo con la idea, pero bueno. A ver, el oligarquismo es algo que surge en el último gobierno de Perón o estaba ya en el oligarquismo viene avanzando. Esto es en el primero o segundo gobierno de Perón, estamos en el 52. 52, sí, estaba entrando en el segundo gobierno. Ahora, el oligarquismo se viene desde, no solamente en el gobierno de Perón, se viene desde los anales de la historia, pero dice, como él dice ahí, en este espacio no podemos analizar la historia por completo, vamos a analizar la historia nacional, no internacional. O sea, pero él coloca que en el mundo el oligarquismo ya existía. La oligarquía obviamente que existía y el oligarquismo también.
quien sirve a veces, digamos, el capataz, el que puse yo de ejemplo, es el capataz, que no es ni el gerente ni el dueño, ni tampoco es operario, es el tipo que está con el látigo en la mano. Como en el caso de este tipo que estoy nombrando, comentando, del taller. Lo que podemos hacer, Que no, compañero... perdón, adelante, ¿viste una cosa agregada sobre este? Él decía, no voy a Mar del Plata porque no quiero codearme con los negros peronistas. Claro. ¿Sabe? Ahí, eso es. a ver si les parece, para profundizar el tema tal vez en el próximo encuentro, lo que podemos hacer, Ricardo, si a vos te parece, y si podés pasarme por WhatsApp el texto, porque capaz que leyéndolo uno pueden cerrar distintas ideas y se puede analizar más profundamente. Perfecto. Yo se lo paso a todos los compañeros y compañeras, y después si sigue esta duda, digamos, que tiene el compañero Fernando, lo puede plantear más elaboradamente desde el próximo encuentro. ¿Qué les parece? Perfecto, a mí no hay problema, le mando fotos. Son tres páginas, sí, le mando fotos. Ahí el compañero Matías comenta, para sumar al tema, dice el aniquilamiento del sentimiento oligarquista. Digamos, eso es como lo que... Claro. Y la compañera Mirta agrega los términos cabecitas negras y otros, dice, como puede ser descamisado y demás, menoscabando a los compañeros, venía de los devenidos en oligarcas, como de esa gente que en realidad no es oligarca, sino que son oligarquistas. Sí, el aluvión zoológico, que se dice también. Exactamente, exacto. El aluvión zoológico. Y por el tema de ya lo hemos leído, estudiado. Por el tema del concepto de aniquilar y demás, que puede sonar fuerte hoy. Fer, vos tenías un comentario sobre lo de San Martín, ¿no? No, por ahí, no, yo pensaba, ¿no? Que por ahí simplemente, claro, los tiempos, el contexto, digo, poner en contexto, porque como bien vos dijiste, claro, eran otros tiempos, Eva también tiene una forma de hacer política. Hoy a nosotros no se nos ocurriría llevar a la escuela libros con la imagen de los presidentes, ¿se imaginan? Pero bueno, eran otros tiempos, era otro contexto. Y hay que evaluarlo con las herramientas que nos brindan los contextos. Lo mismo, bueno, yo hablaba acá con Tino de San Martín, bueno, pasaban gente por armas y hacían, pero bueno, era otro contexto, otra época, que yo se me ocurre, la época de Rosa con la refalada y todas esas cosas, otro contexto. Por eso evaluar cada época con las herramientas en su contexto y en su época. Claro. Sí, la historia nunca la podemos evaluar con ojos ni en el momento, ni tampoco con ojos actuales del momento. O sea, lo que hay que analizar es la situación fríamente, ¿no? A la distancia, el juzgamiento histórico, lo que se dice, ¿no? Pero igualmente, yo creo que si tuviésemos un presidente con la contundencia, porque si hoy Perón estuviera vivo, seguramente tendría la misma contundencia del año 50 del año 70, ¿no? Para definir las cosas. Porque hay cosas, como dije antes, no puede haber dobleces. No puede haber dos formas de tratar. Hay cosas que hay una sola forma de tratarla. Si usted tiene un enemigo que le está poniendo una bomba y matando unas cuantas personas... O bombardean la plaza. O bombardean la plaza, eso fue el sumum ya, pero, ¿entiende? Había sabotaje en todas partes. Entonces, a esa gente no la puede tratar con dobleces. Esa gente tiene que tratar de una forma muy... severa, digamos. Algunos critican cuando Perón decía caiga uno de los nuestros, cagarán 5 de los de ellos. Pero sí, y bueno, lo que estaban llevando el país a una guerra. Ahí no puede ir con paños tibios, no tiene que ir con contundencia y definirla. Si no, no vuelta que dar. Si uno anda con medios términos, lo derrotan. Totalmente. Y que si Perón estuviese en el gobierno hoy, imaginando, ¿no? Esto, la contundencia de sus palabras y de su hacer haría que también, entre comillas, la oposición tenga también esa contundencia, digamos, es como una relación dialéctica ahí. Ahí el compañero Fernando tiene un comentario. Adelante, Fernando.
Sí, para ir precisando un poco de lo que estaba pensando. A mí me gusta en todo caso la dicotomía entre pueblo y antipueblo o pueblo Ajá. y oligarquía. No Ujú. pueblo versus oligarquismo. Eso a mí no me convence. O sea, la parte esto de que el oligarquismo, porque en definitiva los que sienten y piensan como oligarcas, pero no lo son, y todo esto del oligarquismo, para mí es parte del pueblo. O sea, son en todo caso personas tan equivocadas. O sea, nunca las vería ni las trataría como el enemigo. No. Y después la otra cuestión Pero de ser en contundente. en ese momento histórico habría que verlo, ¿no? Cómo estaba la situación. Porque había Bueno, en mucha ese momento gente. histórico, a mí me gusta mucho más la otra perspectiva de Perón, que eh, es siempre, a ver, ¿cómo es la frase? Siempre el tiempo antes de que la sangre. Sí, sí. Sí, Es cuando ahí, le bombardearon, básicamente. Cuando bombardearon la plaza. claro, cuando se va, es porque justamente quería evitar el enfrentamiento y además, quería dar tiempo, porque si él forzaba la situación iba a haber un río de sangre, ya había habido un río de sangre, ya el 16 de junio y el 16 de septiembre. Si forzaba la situación, obviamente que iba a haber una guerra civil, iba a haber un enfrentamiento, porque estos hombres estaban decididos a todo, querían bombardear las refinerías, querían hacer un desastre. Lo que Perón dice después, lo dice creo que 1 o 2 años después, que él erra, dice, en la apreciación, porque él pensaba que iban a llegar al poder y no iba a hacer todo el desastre que venían después haciendo. Él pensaba, evaluó como que llegarían al poder y que después se caían solos, etcétera, pa. Pero no fue eso, él fue muy profundo. Él dice, si fuera hoy, hay un discurso que él dice, si fuera hoy, hubiese pasado por las armas a muchos para evitar esto. Porque Perón les tiende la mano cuando debía haberlos fusilado, porque muchos fueron condenados por un tribunal de guerra. Entonces, para calmar los ánimos, extiende la mano y los indulta. Y son los mismos que después arman el 16 de septiembre. Entonces, hay que uno analizar la situación también, ¿no? Acá hay un tema que vamos a ver más adelante que dice, habla Perón, adhesión a 2 puntas. Habla de los peronistas que no son, o sea, Perón define quién es peronista. El peronista uno no se proclama peronista. El peronista lo juzgan los otros, o sea, por los actos. El peronista se ve por los actos, no por lo que dice. O sea, que habla sobre adhesión a 2 puntas. Adhesión incondicional, izquierda-derecha. Eso, Mística y compañero, doctrina. vamos a tratarlo en el próximo encuentro, Otros tipos. eso. No, el próximo, no, estaba mirando un poquito más adelante, justamente para, Porque mientras un tema Fernando muy hablaba, interesante y de sobre, mucha actualidad ese. claro, todos son de economía libre o dirigida, mística y doctrina, situación y posición del peronismo, izquierda y derecha, adhesión a 2 puntas, otra vez peronistas vergonzantes. Este tema es mortal, le va a gustar a Fernando. Otra vez peronistas vergonzantes. La unidad del pueblo, nacionalismos e internacionalismos, la gran mentira, renacimiento del arte justicialista, predicadores y realizadores, convivencia, adversarios y enemigos, otro tema también. Yo de cabeza no me acuerdo, pero cuando voy leyendo los títulos me voy recordando. Justo, mire, compañero, le agrego justo un comentario de la compañera Mirta que viene Diga. como anillo al dedo. Dice ella, ahora son adversarios políticos, no enemigos, pero para una nación creciente en derechos y deberes era necesario tenerlos bien lejitos. Claro. Sí. Mira lo que pasó, lo que hablábamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada sobre el tema pueblo y antipueblo. Estaba buscando, que está. Un tema candente. Pueblo y antipueblo, un tema candente. Lo que hablamos la semana pasada, la falta de memoria de algunos,
o que nos impulsan a tener esa falta de memoria, porque esa falta de memoria se impulsa desde el Estado mismo, los gobiernos, que todos estos señores que hoy se llaman demócratas, los doctores demócratas, que desde antes del proceso de organización nacional del 76 y lo después, todos viraron santos, son todos santos. Ilia es el viejito bueno, Frondizi, un conspirador que andaba conspirando en la Libertadora, hizo parte de la Libertadora. Álvaro Sogaray estuvo metido en todas, Álvaro Sogaray. Entonces, medio como que hay que tener memoria, y en esas situaciones, como le digo, no se puede tener. Perón decía una cosa: en determinadas situaciones de la vida no se pueden tener dualidades. Si uno tiene dualidades, es un punto flaco. Ahí tiene que definirla. De repente, si es de uno, se va y chau. Pero cuando tenés un pueblo atrás, es muy difícil de escaparle al bulto, como decía mi viejo. Entonces, uno no puede tener dualidad, tiene que ser contundente. Ahí el compañero Fernando comenta que el único enemigo es la oligarquía, Balbín y Perón, pero se reunía con todos. Unidad nacional, si tengo que pensar en el oligarquismo, me quedo sin el 30% de la Argentina. Me parece que eso es lo que le hace ruido al compañero. Bueno, el peronismo es 70%. Lo que pasa es que, siendo la mayoría, no hay problema, Por eso el oligarquismo. Yo no sé si yo creo que el 10% debe ser la oligarquía, 5 o 10% debe ser la oligarquía verdadera. La oligarquía verdadera, que la verdadera vernácula, es un 5 o 10%. Porque aquí en Brasil también, más o menos. Y el otro 20% la oligarquía, es oligarquismo. El otro 20% son aquellos. Es posible que sí. Ese 20%, pero pueblo es 70%. Y ya con el 70% que sí votó a Perón. El 70%, si vamos a ver por los votos, ¿no? El 70% ya es suficiente. A nosotros hay que persuadir. Perón decía: hay que persuadir a todo quien se pueda. Y en un momento, no está escrito, pero dice en un discurso, cuando comienzan a sabotear el acuerdo de precios, no en los 70, en los 50, dice: es necesario, porque la gente dice en un discurso de Perón en la Plaza de Mayo, dice: leña a los especuladores. Y Perón dice: no me lo digan a mí, háganlo ustedes. Es hora que salgamos con el alambre de púas en el bolsillo a ganar la calle. Yo le digo sinceramente, en mi punto de vista, yo no tengo doblez, en lo personal, ¿no? Yo no tengo doblez. En una situación de esas, yo creo que es, digamos, cuando los individuos te vienen a producir violencia, y bueno, para defenderte, hasta Santo Tomás de Aquino justificaba la muerte. Sí, y aparte que ya venían en una lógica de hacer crecer el conflicto, desabastecimiento, el valor de la comida era cada vez peor. Entonces, si vos tenés que enfrentar eso, tenés que tener una mirada de a todo o nada, porque si no te llevan puesto, porque la lógica de ellos es de a todo o nada. Exacto. El otro día, hoy me decía un compañero, cuando mandé la tapa a la revista, me decía un compañero: sí, pero yo no justifico el golpe a Ilia. No, yo tampoco justifico el golpe. Pero el golpe, la tumba se la acabó él. Se la acabó él, porque él traicionó a la gente, y lo que sacaron fueron un golpe militar. Pero él que generó toda la situación, con medias tintas, con traiciones, etcétera. Porque no olvidemos, ¿usted es peronista? Me dijo: sí. Entonces no olvidemos, que Ilia, con el gobierno de Brasil, mandó a parar el avión y lo quisieron matar al general. No invadieron el avión, el gobierno de acá de Brasil, porque era el avión de línea de Iberia, que esa época Iberia del Estado español, y estaba Franco. Entonces, ahí aflojaba un poco la cuerda. Si no hubiesen invadido el avión, si hubiese sido Aero Haití, hubiesen invadido seguramente y lo hubiese matado. Ahí la compañera Mirta comenta que Ilia llegó con el 22% de adhesión. Ah, vea usted, sí. No sabía bien la cifra, pero yo quería que era 27. Le di unos votos más al hombre. Bueno, compañeros, compañeras, creo que el tema da para continuar. Me parece que va a estar bueno cuando podamos leer el texto. Sí, yo le paso de aquí a poco.
y lo voy a compartir, así tal vez el otro martes podemos empezar con este tema, para profundizarlo más y que todos podamos tener más herramientas al respecto. Sí, el próximo martes podemos ver ese tema y dejar un tema pendiente que sería organización de la economía. ¿Qué tema? Organización de la economía. Que sería el tema. Todos estos temas están todos relacionados con el otro. Cuidado. Excelente. Esto no es así. No están. Yo seguí el orden cronológico de cada materia, de cada artículo. O sea, cada artículo fue publicado en una fecha y aparece la fecha en que fue publicado. Entonces, tiene un orden cronológico y tiene una relación uno con el otro. Tiene relación, del momento histórico que estaba viviendo, claro. Entonces, el 8º encuentro de Doctrina para Todos va a ser Organización de la Economía. Organización de la Economía, exactamente. Excelente, buenísimo. Bueno, el justicialista firma. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, compañeras, nos vamos despidiendo. Siempre un gustazo compartir estos encuentros. Y nos despedimos con la marcha, como siempre, que es parte de nuestra identidad. Les mando un abrazo enorme, como siempre, viva Perón, y el martes próximo a las 20 viva horas Perón. Nos vemos ahí. Un abrazo. Hasta el martes próximo, un abrazo. Camino